Hola a todos, soy el doctor Damián Carson, coordinador de la carrera de especialización clínica médica de la Universidad Nacional de Rosario, y hoy les voy a hablar de insuficiencia cardíaca. Como todos saben, hoy la insuficiencia cardíaca se divide en dos grandes grupos: la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Vamos a dividir el tema insuficiencia cardíaca en dos exposiciones y hoy vamos a hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Desde el punto de vista epidemiológico, y en este momento vamos a hablar de las dos insuficiencias cardíacas, la insuficiencia cardíaca global, la prevalencia es muy elevada, es una enfermedad sumamente común, afecta al 1 al 3% de la población. La prevalencia global de las dos, la reducida y la preservada, está en aumento, pero hay diferencias entre ambos grupos. Si bien la prevalencia se mantiene constante para la IC reducida, está en un franco aumento para la IC preservada. Y eso hace que la prevalencia global esté en aumento. Respecto a la incidencia, es de 1 a 20 casos por 1000 habitantes por año. Nuevamente, la global, la de las dos, está igual. La de reducida está en descenso y esto se debe a el mejor control de la causa más común de la insuficiencia cardíaca con fe reducida, que es la cardiopatía isquémica. Y la insuficiencia cardíaca con fe preservada podría estar presentando un pequeño descenso. La mortalidad de la insuficiencia cardíaca es elevada. A los 30 días es del 2 al 3%, al año del 15 al 30% y a los 5 años es del 50%. Aquí debemos diferenciar dos motivos de causa de muerte, porque la causa cardiovascular, cuando el motivo del deceso corresponde a muerte súbita o a la propia insuficiencia cardíaca, está en descenso por el mejor control de la enfermedad. Se observa un franco aumento en las causas no cardiovasculares de mortalidad en pacientes que presentan insuficiencia cardíaca. Debe ser la enfermedad que más hospitalizaciones y rehospitalizaciones provoca en todo el mundo. Estos son datos de Europa, más o menos en el año hay 1 millón de pacientes internados por insuficiencia cardíaca y de los que se internan, 9 de cada 10 son descompensaciones de insuficiencias cardíacas preexistentes. El porcentaje total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca es del 1 al 4% y el promedio de días de estada es de 5 a 10 días. Fíjense que 1 de cada 4 pacientes que fueron internados por insuficiencia cardíaca son readmitidos por el mismo motivo en un periodo de 30 días y 1 de cada 2 es readmitido en un periodo de 60 días. En síntesis, las hospitalizaciones son frecuentes y las readmisiones por este motivo bien son muy frecuentes. ¿Cuál es el concepto? La definición de insuficiencia cardíaca es amplia, hay muchas definiciones de acuerdo a la mirada que le demos, pero con un criterio práctico podemos describirlo como un síndrome clínico complejo, entendiendo por síndrome a un conjunto de signos y síntomas que corresponden con una fisiopatología común y que corresponden a diferentes enfermedades. Este síndrome cardíaco complejo se debe a una alteración cardíaca en la estructura del corazón o en el funcionamiento del corazón. Y en definitiva, esta alteración lo que provoca es una incapacidad de eyectar la sangre en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o de llenarse de sangre en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Desde un punto de vista clínico, dijimos, es un síndrome clínico complejo cuyos síntomas principales son disnea, fatiga y edemas. Y en el examen físico, los hallazgos más comunes son aumento de la presión venosa yugular, rales crepitantes en los pulmones y hepatomegalia. ¿Cuál es el valor de los síntomas y de los signos de la insuficiencia cardíaca? Vemos en esta tabla la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los hallazgos en términos de síntomas y de signos. Y lo que podemos ver es que ninguno tiene una especificidad absoluta. Esto significa que no podemos hacer un diagnóstico certero de insuficiencia cardíaca nada más que por el examen físico y por los hallazgos clínicos.
De cualquier manera, debemos reconocer que algunos hallazgos tienen más valor que otros. Desde el punto de vista de los síntomas, fíjense, disnea, ortomnea, tienen una especificidad del 73% y una sensibilidad baja. Y esto es fácil de comprender si entendemos que son muchas las causas de disnea, no solamente la insuficiencia cardíaca. Hallazgos característicos como la presencia de rales también tienen una sensibilidad muy baja y probablemente lo que tiene una especificidad más alta para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es el hallazgo de una presión venosa yugular aumentada, de reflujo hepatoyugular y de hepatomegalia en pacientes con características y síntomas de insuficiencia cardíaca. Hoy en día hablamos de la semiología ampliada y vamos a tener que ir acostumbrando a tener conocimientos acerca de cómo hacer ecografías, ya que hay algunos datos que se pueden obtener por ecografía que tienen bastante valor para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y esto es medir el tamaño de la vena cava inferior. Cuando uno observa que el colapso de la vena cava inferior no supera el 50% en la respiración o el diámetro inspiratorio es mayor a 12 milímetros durante la expiración, la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es un poco más elevado que los hallazgos del examen físico convencional. Los otros dos elementos sobre los que vamos a hablar para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, además de las manifestaciones clínicas, son el ecocardiograma y el péptido natriurético. Respecto del ecocardiograma, la fracción de eyección se determina por la evaluación del tamaño del ventrículo en la diástole y en la sístole, y por un cálculo matemático se establece la fracción de eyección. Pero esto tiene un problema. Parte de un principio físico en donde el volumen de cualquier figura geométrica se puede descomponer en diferentes volúmenes y la suma de todos esos volúmenes será igual al volumen total de la misma. Fíjense, acá vemos una imagen por ecografía del ventrículo izquierdo en un eje largo y el ecografista tiene que trazar la línea a lo largo de todo el endotelio para determinar el volumen del ventrículo que después se subdivide en diferentes volúmenes para el cálculo. Piensen ustedes que esto es en ocasiones dificultoso porque hay que encontrar el eje más largo posible y esto a veces en pacientes obesos, disneicos, no es tan sencillo y depende mucho de la subjetividad y del énfasis que ponga el ecografista en realizar esto. Es muy importante hacer esta aclaración porque a veces nos encontramos con diferencias de hasta un 10% en la fracción de eyección entre una ecografía y otra, y depende mucho de la forma en la que ésta haya sido realizada. Además de las cuestiones técnicas para establecer la fracción de eyección no es una situación estática, es una situación que se va modificando. Hoy en día se divide a la insuficiencia cardíaca en función de la fracción de eyección. Y hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida cuando la FEI es menor al 40%, preservada cuando es mayor al 50% y moderadamente reducida cuando está entre el 40 y el 49%. Pero como les decía, esta no es una situación estática. La fracción de eyección se va modificando. Y se va modificando, por ejemplo, por el tratamiento. Un paciente con fracción de eyección reducida puede mejorar con el tratamiento y recuperar incluso la fracción de eyección llegando a mayor del 50%. Es importante en este punto considerar que aunque nosotros encontremos a un paciente con una ecografía, con una fracción de eyección mayor al 50%, pero si sabemos que en algún momento la fracción de eyección está reducida, sigue manteniendo la clasificación inicial, es decir, sigue siendo, a los fines del tratamiento y de las consideraciones diagnósticas, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Lo mismo la inversa, por cardiopatía isquémica o por diferentes alteraciones, la fracción de eyección se puede ir deteriorando, de forma tal de que es algo que periódicamente hay que ir controlando a través del ecocardiograma. Respecto del péptido natriurético, todos ustedes conocen la
que la liberación del péptido natriurético se produce por un aumento de la presión de la aurícula y que este aumento de la presión de la aurícula libera esta sustancia que es una hormona contrarreguladora que tiene una serie de efectos beneficiosos en la insuficiencia cardíaca. Produce natriuresis, aumento de la diuresis, vasodilatación, tiene un efecto antifibrótico y inhibe al sistema nervioso simpático que se encuentra fuertemente activado en pacientes con insuficiencia cardíaca. En forma tal de que en los pacientes con insuficiencia cardíaca el péptido natriurético aumenta, pero no aumenta solamente en esta situación. Además de aumentar en la insuficiencia cardíaca, aumenta con la edad. Los valores del péptido natriurético se modifican con la edad y aumenta en otras enfermedades, como el infarto agudo de miocardio, el compromiso del ventrículo derecho, por ejemplo en un tromboembolismo del pulmón, o cuando hay disfunción ventricular derecha, como por ejemplo en un paciente con EPOC, y también en la insuficiencia renal, los valores de péptido natriurético aumentan, aspecto muy importante a tener en cuenta, ya que es bastante común que pacientes con insuficiencia cardíaca presenten también disfunción renal. En esta tabla vemos los diferentes valores del péptido, el ProBNP. El ProBNP tiene el mismo valor diagnóstico que el péptido natriurético, pero tiene algunas ventajas en términos de su estabilidad bioquímica para la medición. Es un poco más confiable y más fácil de hacer que la otra determinación, por lo que es posiblemente el parámetro de laboratorio más utilizado. El punto de corte habitual es de 300 picogramos por mililitros. En pacientes que se presentan con disnea y sospecha clínica de insuficiencia cardíaca, un valor de ProBNP menor de 300 tiene una altísima sensibilidad y prácticamente descarta el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El péptido natriurético es bueno para descartar. Ahora, ¿qué pasa con el valor del péptido natriurético para diagnosticar? Bueno, acá está muy influido, como veíamos, por la edad. Y así vemos que los valores van aumentando con la edad y el punto de corte entre los 50 y 75 años para hacer el diagnóstico es cuando está por arriba de 900 y en pacientes mayores de 75 años el punto de corte es de 1800. De forma tal de que además, o sea, la interpretación del péptido natriurético va a depender del contexto clínico y de la probabilidad pre-test de tener insuficiencia cardíaca, así como de tener en cuenta la función renal y la edad del paciente. Teniendo en cuenta entonces todos estos elementos, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca se hace en función de los siguientes parámetros. En pacientes con sospecha clínica, por los síntomas y signos que ya vimos, lo que se hace es un péptido natriurético. Si el péptido natriurético no está elevado, es bastante improbable que sea insuficiencia cardíaca porque, como vimos, es bastante sensible para descartar la insuficiencia cardíaca. Ahora bien, si el péptido natriurético está elevado, hay que hacer un ecocardiograma y el ecocardiograma nos va a permitir definir el tipo de insuficiencia cardíaca de la que estamos hablando. A continuación de establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, hay otros pasos clínicos que debemos realizar. Tratar de determinar la etiología, es decir, la causa de la insuficiencia cardíaca, y luego, por supuesto, comenzar el tratamiento. Respecto a la determinación de la severidad de la insuficiencia cardíaca, existen dos clasificaciones que debemos conocer. La primera es la clasificación por estadios de la American Heart Association, que clasifica la insuficiencia cardíaca con FEI reducida en 4 estadios, A, B, C y D. El estadio A y el estadio B corresponden a pacientes asintomáticos, y el estadio C y el estadio D corresponde a pacientes sintomáticos. En el estadio A, básicamente, no hay nada. El paciente no tiene síntomas y tampoco tiene evidencias de enfermedad estructural cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es riesgo. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque el reconocimiento de este estadio es una etapa en donde el médico puede ser muy eficaz en prevenir la evolución a la insuficiencia cardíaca. Tiene riesgo porque tiene hipertensión no bien controlada, porque tiene una valvulopatía no bien controlada, porque tiene enfermedad de Chagas, o sea, tiene una situación de riesgo.
En el estadio B, el paciente también está asintomático, pero ya tiene evidencias de enfermedad cardíaca y daño estructural. Este daño estructural en un paciente asintomático solo puede ser valorado a través de las imágenes con el ecocardiograma o la cardioresonancia. En el estadio C ya hay enfermedad estructural como en el estadio B, pero ahora se agregan los síntomas. Y los síntomas corresponden a síntomas actuales, es decir, en el momento que vemos al paciente, o al antecedente de haber tenido síntomas, aunque ahora no los tenga. Y finalmente, el estadio D corresponde a la enfermedad refractaria. La segunda clasificación es la clasificación funcional de la New York Heart Association y que es la que evalúa funcionalmente a los pacientes en función del grado de disnea. La clase 1 es cuando no hay ninguna limitación a la actividad física, la clase 2 hay cuando una leve limitación a la actividad física. No hay síntomas de reposo, pero la actividad ordinaria provoca síntomas de insuficiencia cardíaca. En la clase 3, la limitación de la actividad física es marcada y hay, si bien no hay síntomas de reposo, las actividades habituales provocan disnea. En la clase 4 hay síntomas de reposo y una incapacidad para realizar cualquier actividad sin síntomas. Es importante analizar esto desde el punto de vista evolutivo. El estadio D habitualmente corresponde a una clase funcional 4, el estadio B, que en donde el paciente está asintomático, corresponde a una clase funcional 1. Lo interesante es el estadio C, que es una de las formas más comunes de insuficiencia cardíaca que nosotros vemos, en donde lo que vemos que puede corresponder a diferentes clases funcionales, 2, 3, 4, pero incluso puede corresponder a un paciente asintomático. Es importante tener en cuenta, como dijimos antes, que si el paciente está asintomático, pero tiene el antecedente de haber tenido síntomas de insuficiencia cardíaca, sigue siendo clasificado como un estadio C. Dijimos que había que determinar las causas. Las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca con FAI reducida son, hoy en día, la cardiopatía isquémica, miocardiopatías familiares, valvulopatías no tratadas y la cardiopatía hipertensiva. Hay decenas de otras causas de insuficiencias cardíacas que son mucho menos frecuentes. Tóxicos, el más común es el alcohol y la cocaína, muchas drogas quimioterápicas producen deterioro de la función cardíaca, enfermedades infecciosas e inflamatorias como el Chagas, miocarditis virales, enfermedades autoinmunes, afecciones metabólicas, hiper o hipotiroidismo, feocromocitoma, insuficiencia suprarrenal, trastornos nutricionales, obesidad, la deficiencia de tiamina que provoca la enfermedad de beriberi, y causas genéticas como la miocardiopatía hipertrófica subaórtica, la no compactación ventricular y la hemocromatosis, entre las raras más comunes. En general, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca compensada, cuando consultan por descompensación, esto se debe a que hubo algún factor desencadenante. Los factores desencadenantes más comunes son, en primer lugar y por lejos, la falta de adherencia. Como veremos, los pacientes con insuficiencia cardíaca necesitan hacer un tratamiento con 5 o 6 drogas y esto no es fácil de sostener en el tiempo. Otras causas que desencadenan una descompensación de la insuficiencia cardíaca son la fibrilación auricular, infecciones, es bastante común que una neumonía, una bronquitis, una infección urinaria por la fiebre, por diferentes factores que tienen que ver con la liberación de citoquinas, descompensen una insuficiencia cardíaca. La anemia y la disfunción renal están entre las causas más comunes que deben ser pesquisadas porque desde luego cuando uno de estos es el factor desencadenante, debe ser corregido para controlar a la insuficiencia cardíaca. Y vamos a hablar ahora del tratamiento. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Primero, medidas generales. Como vimos antes, lograr la adherencia. Son muchas drogas las que tienen que hacer estos pacientes y además del costo económico de sostener el tratamiento está el hecho de que cuando los pacientes se sienten bien no consultan tanto y dejan de tomar la medicación. Es muy importante en cada consulta reforzar la idea de la necesidad de continuar con el tratamiento y bueno, ir chequeando si el paciente está cumpliendo con las pautas. Y si no con las pautas del tratamiento, hay que tratar de averiguar por qué, si es por factores económicos, si tiene que ver con negación de la enfermedad, porque esa es la manera de tratar de mejorar la adherencia.
Los pacientes deben ser pesados en cada consulta y hay que recomendarles que se pesen por lo menos semanalmente, ya que cualquier aumento o disminución de peso mayor de medio kilo después de 3 o 4 días nos habla de ganancia o pérdida de volumen, y esto es muy importante para la dosificación de los diuréticos. En pacientes obesos deben bajar de peso, y también debe hacerse una restricción de sal y líquidos. Respecto a la sal, es recomendable que los pacientes no consuman más de 2 gramos por día. Y en este punto hay que aclarar que no es solamente restringir la sal del salero, sino también deben disminuir el consumo de aquellos alimentos que ya de por sí tienen una alta carga de sodio. En particular, los productos preelaborados, como los panes, los condimentos, los embutidos, tienen una alta carga de sodio y deben ser tenidos en cuenta, porque es bastante común que los pacientes piensen que solamente la restricción de la sal se refiere a no agregar la sal del salero. Vamos a detenernos en el uso de diuréticos en la insuficiencia cardíaca. El uso de diuréticos en la insuficiencia cardíaca no ha demostrado disminuir la mortalidad, pero no ha demostrado disminuir la mortalidad porque no se hizo ningún estudio con diuréticos para ver si disminuyen la mortalidad, ni se va a hacer porque no sería ético realizarlo. Claramente los diuréticos son la primera droga para utilizar en pacientes descompensados, ya que mejoran muy rápidamente la sintomatología. Disponemos de diferentes tipos de diuréticos hoy en día que actúan en diferentes lugares de la nefrona. Vemos aquí el tubo contorneado proximal. O sea, todo aclaremos que el efecto de los diuréticos es producir natriuresis. Para entender la función de los diuréticos tenemos que ver cómo se reabsorbe el sodio en la nefrona. El 65% de la reabsorción de sodio en condiciones normales se produce en el tubo contorneado proximal. Esto en la insuficiencia cardíaca aumenta porque hay una activación del sistema renina-angiotensina que aumenta la retención de sodio y agua. Después viene el asa de Henle. En la porción ascendente del asa de Henle, donde actúan los diuréticos de asa, se reabsorbe el 25% del sodio. En el tubo contorneado distal tenemos dos porciones. En la primera porción es donde se produce el 5% de la reabsorción del sodio, y es aquí donde actúan las tiazidas. En la parte distal del tubo contorneado distal es donde actúan los inhibidores de los receptores de mineralocorticoides, espironolactona y eplerenona, y también aquí se produce un 5% de la reabsorción de sodio. Vemos entonces que la mayor reabsorción de sodio se produce en la porción del tubo contorneado proximal, y aquí actúan dos grupos de diuréticos. Uno, las nuevas drogas sobre las que hablaremos, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, y la acetazolamida. Es bastante fácil entender por qué estas drogas tienen una gran potencia natriurética, y esto se debe al punto donde actúan, donde más se inhibe la reabsorción de sodio. Las segundas drogas en potencias natriuréticas son los diuréticos de asa, la furosemida o ácido astaclínico o metanida, que en nuestro país no hay. También es fácil comprender en este esquema que, debido a que los diuréticos actúan en diferentes sitios de la nefrona, tienen un efecto complementario, es decir, pueden adicionarse, y esta adición de drogas que actúan en diferentes sitios va a potenciar el efecto natriurético. Respecto a la furosemida, la droga más utilizada en la insuficiencia cardíaca, es importante tener en cuenta que se absorbe en el intestino, pero esto va a depender de si el paciente está compensado o descompensado. En condiciones normales, con los pacientes compensados, la furosemida se absorbe sin grandes inconvenientes y se produce una buena excreción de furosemida en el tubo contorneado proximal. Pero cuando hay insuficiencia cardíaca y edema de las vellosidades intestinales, la furosemida se absorbe mucho menos, y esto disminuye mucho su potencia y hace que en los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada no deba utilizarse la furosemida por vía oral. Vemos aquí el efecto diurético en una persona normal y cómo aumenta el umbral para producir el efecto diurético en personas con insuficiencia cardíaca, y cómo la dosis oral en personas sanas sirve, pero en personas con insuficiencia cardíaca descompensada no sirve. Y
En ese caso, por supuesto, tenemos que recurrir a la vía endovenosa para la administración de diuréticos. Otro punto de los diuréticos que tenemos que comprender es que la furosemida luego de absorbida, para actuar en la luz de la nefrona, es secretada en el tubo contorneado proximal. Y esta excreción disminuye en pacientes con insuficiencia cardíaca y en pacientes con insuficiencia renal, de forma tal de que vemos la concentración plasmática de diuréticos y su efecto natriurético en personas sanas, y vemos cómo en personas con insuficiencia cardíaca y mucho más, si además de la insuficiencia cardíaca tienen insuficiencia renal, la curva se aplana, se corre a la derecha y disminuye mucho la potencia diurética en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto hace que cuando nosotros administramos furosemida, se produce un aumento inicial de los valores en sangre que producen un efecto natriurético, pero como son drogas con una vida media corta, que no excede una duración de acción mayor a 4 a 6 horas, tenemos un efecto natriurético inicial, y este efecto natriurético inicial después termina, y el paciente puede empezar a tener nuevamente un balance de sodio positivo. Este aspecto es muy importante a tener en cuenta porque tiene mucho que ver con la frecuencia de administración de furosemida. Si nosotros ponemos la furosemida en pacientes descompensados muy espaciada, vamos a tener un efecto natriurético un par de horas después de la administración de cada una de las dosis de furosemida, pero posiblemente cuando el efecto haya pasado, el balance total de sodio en las 24 horas va a ser positivo. Pacientes en donde vemos que los diuréticos no están funcionando, una de las estrategias para vencer esta resistencia a los diuréticos es aumentar no solo la dosis, sino también la frecuencia de administración, cada 8, cada 6 y hasta cada 4 horas. Entonces, ¿qué se recomienda en pacientes para el tratamiento, para el uso de diuréticos en pacientes con insuficiencia cardíaca? En pacientes que ingresan descompensados con sobrecarga de volumen, lo primero que nos preguntamos es si ya estaba recibiendo diuréticos. Si no estaba recibiendo diuréticos, empezamos con una dosis de 20 a 40 miligramos por vía endovenosa. Como vimos, no podemos usar en pacientes descompensados la vía oral. Si el paciente ya venía recibiendo diuréticos, hay que duplicar la dosis, porque si ya venía recibiendo diuréticos y estaba descompensado, quiere decir que ya había una falta de respuesta a los diuréticos. A continuación, en las primeras 6 horas, tenemos que ver la respuesta al diurético que nosotros hemos administrado. Y hay dos maneras de ver la respuesta a los diuréticos. Lo podemos evaluar a través de medir el sodio urinario a las 2 horas de la administración de los diuréticos, o sacar el promedio de la diuresis en las primeras 6 horas. Si el sodio urinario en la orina a las 2 horas de la administración de la furosemida es mayor a 50-70 miliequivalentes por litro, quiere decir que está teniendo un efecto natriurético que está cumpliendo su función. De otra forma, lo que necesitamos es esperar 6 horas y sacar el promedio de 6 horas, y el efecto esperado que nosotros estamos buscando es que la diuresis sea mayor de 100 a 150 mililitros por hora. Luego de esta evaluación, puede pasar que el paciente haya mejorado o no haya mejorado, que es lo que vamos a hacer después de las primeras 6 horas. Si nosotros vimos que el efecto del diurético es eficaz, bueno, sigue sintomático, sigue disneico, congestionado, bueno, entonces si sigue hay que mantener la dosis, la vamos repitiendo cada 12 o cada 8 horas como vimos anteriormente. Ahora bien, si no logramos que haya un efecto natriurético después de medir el sodio urinario, o que la diuresis sea mayor de 100 a 150 mililitros hora, lo que hay que hacer es duplicar la dosis y revalorar a las 6 horas, ya sea midiendo el sodio urinario, evaluando la diuresis, y si vemos que no se logra el efecto deseado, hay que ir repitiendo y duplicando las dosis hasta llegar a la dosis máxima de furosemida, que va, de acuerdo a los diferentes autores, hasta 200 miligramos o hasta 400 miligramos al día de furosemida. Esto es la conducta y el manejo de los diuréticos en las primeras 24 horas. Veremos que la espironolactona es una droga central en la insuficiencia cardíaca, y rápidamente debe ser considerado su uso si el paciente tiene una función renal y un potasio normal.
¿Qué pasa después de las primeras 24 horas? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuánto orinó en las primeras 24 horas? ¿Orinó más de 3, 4 litros en el día? Fantástico. Hay que seguir continuando con los diuréticos en función de la clínica y cuando vemos que los síntomas han mejorado, se va disminuyendo paulatinamente la dosis y la frecuencia de administración de diuréticos y se hace la transición a pasar después de 1 o 2 días a diuréticos por vía oral. Ahora, ¿qué pasa si no hubo respuesta? Bueno, lo que vimos antes, hay que ir duplicando la dosis, valorando cada 6 horas, ver si se logra una diuresis mayor de 100 mililitros hora, si no se logró la dosis, si no hemos llegado todavía a la dosis máxima, hay que seguir repitiendo dosis hasta llegar a la dosis máxima, que como dijimos es de 200 a 400 miligramos por día. Y si sí llegamos a la dosis máxima, acá vamos a utilizar nuestro conocimiento de la fisiopatología. Agregaremos un segundo diurético, como las tiazidas, siempre y cuando la función renal sea normal, con un clearance de creatinina mayor de 30 mililitros por minuto, o se puede agregar drogas que actúan en esa porción que vimos antes, donde son tan eficaces en el tubo contorneado proximal. Y estas drogas, que son la acetazolamida y los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa, que hoy en día se han convertido en drogas centrales en el manejo de la insuficiencia cardíaca, como vamos a ver. Respecto a la acetazolamida, este es un trabajo que apareció el año pasado, en donde a pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada se comparó el uso de fursemida con esa acetazolamida o fursemida más placebo, y el endpoint que se buscaba era ver la eficacia en términos de descongestión a los 3 días. Y claramente el agregado de acetazolamida era muy superior al uso de fursemida sola en pacientes descompensados. El problema es que en este trabajo la acetazolamida se usaba por vía endovenosa y nosotros no disponemos de acetazolamida endovenosa en nuestro país. Respecto al tratamiento, hemos visto entonces las medidas generales, el uso de diuréticos y ahora pasamos a la activación neurohumoral. Cuando hay insuficiencia cardíaca, cuando baja la fracción de eyección, se produce una activación neurohumoral manifestada por una activación del sistema nervioso central, con aumento de la epinefrina y la norepinefrina, y esto produce aumento de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad, una activación del sistema renina-angiotensina y un aumento de la vasopresina. También se activa el sistema renina-angiotensina y nuevamente produce aumento de la presión arterial, aldosterona, aumento del tono simpático y tiene efectos deleterios sobre el corazón si esta activación del sistema renina-angiotensina se transforma en algo sostenido en el tiempo, en algo crónico, conduce a la hipertrofia y la fibrosis miocárdica. Esta respuesta neurohumoral pretende ser compensadora, es decir, pretende aumentar la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la presión arterial. Es buena cuando se produce por un tiempito limitado, pero si se sostiene en el tiempo es totalmente perjudicial y conduce al remodelamiento cardíaco, como ya vamos a ver. Formando parte también de la activación neurohumoral, hay hormonas contrarreguladoras que antagonizan los efectos de la activación del sistema renina-angiotensina y el sistema simpático. Y fundamentalmente, la que produce esto es dipéptido natriurético, que produce vasodilatación, natriuresis, baja el tono simpático, disminuye la aldosterona y también es una droga antifibrótica, es una sustancia antifibrótica que disminuye la hipertrofia miocárdica. Bueno, conociendo entonces la activación del eje neurohumoral, disponemos hoy en día de drogas que actúan en cada uno de estos niveles, bloqueando el sistema nervioso central, los beta-bloqueantes, la activación del eje renina-angiotensina, los inhibidores de la angiotensina convectasa, de los receptores de aldosterona o de los receptores de mineralocorticoides. Y respecto al péptido natriurético, el péptido natriurético es una sustancia beneficiosa, pero que dura muy poco tiempo en la circulación porque es inactivado rápidamente por una enzima que se llama neprilicina. Disponemos hoy de inhibidores de la neprilicina que aumentarían la duración y la acción del péptido natriurético y de sus efectos beneficiosos. A lo largo del tiempo existieron una serie de trials que cambiaron la historia de la insuficiencia cardíaca. El primero fue el descubrimiento de que los IECA
lograban reducir la mortalidad. Pero también aparecieron trabajos que mostraron que los beta-bloqueantes, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, de receptores de angiotensina, disminuían la mortalidad, y más recientemente la combinación de inhibidor de la neprilicina con antagonistas de la aldosterona. Las primeras drogas que se vieron, bueno, fueron los IECA, que lograban disminuir la mortalidad en un 16%. Los antagonistas de receptores de angiotensina lo disminuían en un número parecido. Pero fíjense qué pasó con el agregado de betabloqueantes y antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Acá ya lográbamos una reducción del 34 al 30%. Esta mayor reducción se debe a que en estos trials ya se conocía el efecto sobre la mortalidad de los IECA, y estos trials se hicieron con pacientes que ya estaban recibiendo IECA. Por eso la adición a los IECA de beta bloqueantes o de espironolactona logró un impacto muy significativo en términos de reducción de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Fíjense, drogas de aparición reciente, como dijimos, la combinación de inhibidor de neprilicina con valsartán redujo la mortalidad en un 16% en pacientes que ya estaban recibiendo beta bloqueantes. Y más recientemente, la vedette del momento son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, trabajos que aparecen en el 2020, en pacientes con insuficiencia cardíaca que ya estaban recibiendo el tratamiento completo con bloqueo del sistema de renina-angiotensina, beta-bloqueantes y espironolactona, y agregando esta cuarto grupo de drogas, se lograba una reducción del 25% de la mortalidad. Hay otras intervenciones que reducen la mortalidad en la insuficiencia cardíaca, y es el tratamiento con dispositivos. El cardiodesfibrilador implantable en pacientes que tienen mucho riesgo de muerte súbita disminuye la mortalidad en un 22%, y la terapia de resincronización cardíaca con la colocación de marcapasos en pacientes que tienen bloqueo de rama, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja, disminuye la mortalidad también de manera significativa. En este punto debemos comprender un concepto muy importante para entender el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Cuando hay una anoxia que provoca insuficiencia cardíaca, se produce un remodelamiento ventricular. Este remodelamiento ventricular es absolutamente perjudicial. Produce cambios neuromorales, aumento de la expresión de citoquinas, inflamación en los cardiomiocitos, apoptosis, alteración a nivel genético y en el uso de la energía, que conduce a un agravamiento progresivo del fallo ventricular, inestabilidad eléctrica y hemodinámica, y finalmente la muerte. Desde el punto de vista molecular, ¿cómo se produce el remodelamiento cardíaco? Tiene que ver con la presencia de señales patológicas que actúan en la superficie de la membrana del cardiomiocito. Y estas señales patológicas son factores neuromorales, la activación del sistema neuromoral, esta activación del simpático, el efecto de la epinefrina, la activación de la angiotensina, produce una serie de señales intracelulares. Estas señales intracelulares influyen en el núcleo y en la expresión genética, producen proteínas patológicas y conducen a un remodelamiento patológico que es responsable de la progresión de la insuficiencia cardíaca. Si nosotros pudiéramos bloquear en la primera etapa esta señalización que está disparada por el aumento de las señales neuromorales, aumento de la epinefrina y activación de la angiotensina, evitaríamos toda la reacción en cadena que se produce aguas abajo, y podríamos tener un efecto beneficioso sobre el remodelamiento cardíaco. Esta es la razón por la cual las drogas que bloquean el sistema renina-angiotensina disminuyen la mortalidad. Y teniendo esto en cuenta, vemos un cuadro que parece muy abigarrado, pero déjenme explicarle conceptualmente qué quiere significar. Estas son todas las drogas que han disminuido, como vimos en el esquema anterior, que han demostrado disminuir la mortalidad en la insuficiencia cardíaca. IECA, antagonistas de receptores de angiotensina, beta bloqueantes, antagonistas de receptores de mineralocorticoides, y las nuevas drogas, la combinación del inhibidor del receptor de angiotensina y neprilicina. Todas estas drogas, cuando se empiezan a utilizar,
se empieza con dosis bajas, pero de manera progresiva debe ir aumentándose la dosis hasta llegar a la dosis objetivo, hasta la dosis máxima tolerada. Y esto es así porque el efecto que nosotros estamos buscando es bloquear toda la señalización intracelular que conduce al remodelamiento cardíaco. Y si bien con dosis bajas mejoran los síntomas de insuficiencia cardíaca descompensada, nosotros no solo queremos mejorar los síntomas, también queremos disminuir la mortalidad. Y para disminuir la mortalidad necesitamos llegar a las dosis máximas toleradas. Por lo tanto, en todas las drogas que se utilizan en la insuficiencia cardíaca hay que ir aumentando la dosis hasta llegar a la dosis objetivo, que por ejemplo, vamos a citar un ejemplo, para el valsartán sería empezar con 40 miligramos cada 12 horas hasta llegar a 160 miligramos cada 12 horas, para el carvedilol es empezar con 325 cada 12 horas hasta llegar a 25 miligramos cada 12 horas. El error más común en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es iniciar con dosis bajas, el paciente mejora sus síntomas y después la dosis no se sigue aumentando. Bueno, 2020 se publica el Emperor Reduced Trial, en donde se evalúa el efecto de la empaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Y se ve que el objetivo primario, que era la disminución de la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones, se reducen en un 25%, que las rehospitalizaciones se reducen en un 30% y el deterioro del filtrado glomerular se reduce casi en un 50%. O sea, unas drogas fantásticas, sobre todo si tenemos en cuenta que estos pacientes ya venían recibiendo el combo completo de IECA o ARA, más espironolactona, más beta bloqueadores. Muy interesante es el hecho de que en un metaanálisis en donde se analizan los dos estudios que evaluaron dapaglifosina y empaglifosina, este efecto beneficioso de la mortalidad se produjo igualmente en pacientes con diabetes que en pacientes sin diabetes. Es decir, drogas que habían surgido como drogas para el tratamiento de la diabetes son beneficiosas para la insuficiencia cardíaca independientemente de si el paciente tiene diabetes o si el paciente no tiene diabetes. ¿Por qué lo hacen? Conocemos los efectos de los inhibidores del cotransportador en el riñón, tienen efecto natriurético, aumentan la diuresis, producen uricosuria, disminuyen la presión arterial, pero también hoy se sabe que tienen efectos beneficiosos múltiples, metabólicos, disminuyen la esteatosis, aumentan la lipolisis, tienen un efecto antiinflamatorio, vasodilatador, y a nivel cardíaco mejoran el metabolismo del cardiomiocito, disminuyendo el consumo de oxígeno. Y por eso tendrían un efecto beneficioso sobre la mortalidad, tanto en diabéticos como en no diabéticos. Vemos en este cuadro el efecto de adicionar tratamientos. Digamos acá vemos la mortalidad, todo lo que está a la izquierda de la barra del 1 quiere decir reducción de la mortalidad, y vemos por ejemplo la disminución de la mortalidad con beta bloqueantes o con IECA, y vemos cómo en la medida que vamos adicionando grupos de drogas, la mortalidad disminuye mucho, llegando hasta la recomendación actual del tratamiento guiado por guías en la insuficiencia cardíaca, que es combinar 4 drogas. Inhibidores de la angiotensina, inhibidores, el tratamiento combinado, inhibidor de neprilicina y valsartán, más beta bloqueantes, más espironolactona, más alguna glifosina. El tratamiento con estas 4 drogas es lo que más disminuye la mortalidad. Ahora bien, en pacientes que se internan, ¿cuándo empezamos con el tratamiento? Luego de la primera etapa, se utilizan diuréticos endovenosos, el paciente mejora, descomplejizamos, pasamos a los diuréticos orales, y cuando el paciente ya está bien, lo primero es el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Disponemos de 3 drogas para esto: los IECA, los ARA o las nuevas drogas, los inhibidores de la neprilicina combinados con antagonistas de la angiotensina. Hoy en día la única combinación que existe es la combinación valsartán-neprilicina. Hay trabajos que han mostrado que es mejor iniciar el tratamiento
con la terapia, con el inhibidor de la neprilicina, más valsartán, ya que esto tendría una disminución adicional de un 10% de la mortalidad respecto a los IECA o los ARA. Esta sería la primera droga a utilizar. Cuando el paciente ya está un poco más compensado, se adicionan los beta bloqueantes. Y fíjense esto, los inhibidores del cotransportador se agregan durante la internación. Y acá no importa si el paciente es diabético o no es diabético. Antes del alta se le agrega la espironolactona y finalmente en la etapa ambulatoria se titula la dosis. Titula la dosis significa que en forma progresiva, cada 2 o 3 semanas, se va aumentando la dosis de estas 4 drogas hasta llegar a la dosis máxima tolerada por el paciente. Porque la dosis máxima tolerada por el paciente es nuestra dosis objetivo y es la que ha demostrado, además de disminuir la sintomatología, disminuir la mortalidad. Como vimos, este ya es terreno de los cardiólogos. El tratamiento con dispositivos cardiodesfibrilador se indica en pacientes que tuvieron una taquicardia ventricular, o bien aquellos que tienen una fracción de eyección muy baja y una clase funcional muy alta. En ese grupo de pacientes reduce la mortalidad, o la colocación de un marcapaso biventricular para resincronizar un funcionamiento ventricular asincrónico en pacientes también sintomáticos con clases funcionales altas, fracción de eyección muy baja y un QRS ancho. También en este escenario, en este grupo de pacientes, hay una reducción de la mortalidad. Últimas guías, las europeas de 2021, aparecieron guías americanas de 2022 que son muy parecidas, tanto las guías europeas como americanas coinciden en las recomendaciones de tratamiento. Fíjense que lo que recomiendan es el uso entonces de 5 grupos de drogas. Primero, la combinación inhibidor de neprilicina, valsartán o IECA, más beta bloqueantes, más antagonistas de receptores de mineralocorticoides, la espironolactona, más una glifosina, más el uso de diuréticos. Después de esto, se puede adicionar alguna terapia con dispositivos de cardiodesfibrilador implantable o de resincronización cardíaca en los pacientes que lo puedan requerir. Finalmente, uno de los errores más comunes en la insuficiencia cardíaca es la inercia. Es la tendencia a no hacer nada y mantener la situación sin cambios. ¿eh? Como dijimos, el paciente estuvo internado, estaba descompensado, se fue bien, viene la consulta, sigue bien, está estable. Si está estable, ¿para qué voy a hacer algún cambio? La insuficiencia cardíaca es leve. Sería problemático agregar más cosas, problemático porque hay que citarlo, los costos, es más trabajo para el médico. Muchas son las razones de la inercia. Pensar que la insuficiencia cardíaca es leve es un error de concepto fundamental. Hemos visto que el remodelamiento cardíaco es una profecía autocumplida, donde si se sostiene en el tiempo va produciendo un daño cardíaco que aumenta la mortalidad. De forma tal de que hay que tratar de cumplir los objetivos que recomiendan las guías actualmente, y esto implica hacer el seguimiento de los pacientes, asegurar la adherencia y tratar de llegar a las dosis máximas toleradas. Bueno, con esto finalizamos la exposición de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.